Bien, tengan muy buenas tardes, chicos y chicas de primeros años técnicos. Bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Es un gusto saludarles. Gracias por estar nuevamente un día más conectados a nuestra clase de la asignatura. Les comparto en este momento la guía de la semana para que nos ubiquemos más o menos en qué estamos, dónde habíamos partido la vez anterior, que recordarles que comenzamos con la portada de la unidad. Si se acuerdan, hicimos la portada de la unidad 8 y comenzamos con el tema de la cultura y sociedad de la España del siglo XX, específicamente el impacto en las vanguardias, pero no logramos terminarlo. Entonces, el día de hoy vamos a continuar y vamos a finalizar con este contenido porque la vez anterior nos centramos en la parte del contexto, ¿se acuerdan? La parte del contexto social, el contexto político, el contexto económico, y ahora vamos a irnos ya de lleno a la situación de cómo las vanguardias impactan en España y quiénes son los representantes de los ismos que destacaron más en este país. Entonces, prácticamente este tema es el que vamos a lograr cubrir esta semana. Recordarles que, bueno, mañana, según el horario, no tenemos clase de lengua y el viernes sí tenemos, pero oficialmente, como es el Día del Niño y la Niña, así que no va a haber desarrollo de clases. Así que en este sentido, pues los otros temas que se habían propuesto para la guía de esta semana, que son la generación del 98 y la generación del 27, serán los primeros que se van a desarrollar en la guía de la siguiente semana, es decir, en las primeras horas clase. Y tomando en cuenta también que esta semana se les dio tiempo, en el día de ayer, para que pudieran avanzar en el proyecto STEAM. Agradezco a quienes de manera responsable se conectaron, se reunieron con sus grupos, enviaron las evidencias que se les habían solicitado. La verdad es que eso habla muy bien de ustedes y por supuesto que yo estoy tomando nota o yo tomo en consideración esta responsabilidad. Así que el día de hoy no vamos a anotar ni tema ni indicador de logro porque prácticamente ya está anotado. Así que lo que tendrá que hacer es simple y sencillamente escribir la fecha. Ahora tenemos miércoles 29 de septiembre y luego pues coloca continuación. ¿Por qué? Porque vamos a seguir hablando del tema que empezamos el día lunes. En ese sentido, pues ya nos vamos a evitar anotar nuevamente esto y ya les recordé yo cuál era el tema, qué es lo que vimos y qué es lo que nos compete continuar el día de hoy. Respecto a la parte del contenido socioemocional, pues hemos estado hablando y creo que con sus demás docentes también de la toma de decisiones. Es muy importante que sepamos que una decisión puede cambiar ciertas situaciones en nuestra vida y nos pueden marcar de manera positiva o de manera negativa. Por esa razón, la frase que yo elegí para esta semana es: una decisión equivocada opaca un éxito proyectado. Y la vez anterior hablamos de la primera parte, digamos que de esta reflexión o de la primera parte de esta situación de la toma de decisiones, y hoy vamos a ver la segunda, y es que tomar decisiones es uno de los procesos más importantes en la vida de un ser humano, en nuestras vidas, ¿sí? Ya que es a través de estas elecciones, a través de estas decisiones, que nosotros o que ustedes o que todos los individuos vamos marcando nuestra vida, nuestro camino, y no solo en el ámbito académico, en el ámbito profesional, sino que también en el ámbito personal. Hay situaciones que no tienen propiamente una relación con el colegio, con tareas, con actividades, pero sí tienen relación con áreas específicas de nuestra vida o de nuestras situaciones personales. Y las decisiones están en todo, ¿sí? En todo, desde el momento en el que yo siempre pongo como ejemplo la conexión a las clases. Desde este momento que ustedes están conectados, los que están conmigo ahorita, es porque tomaron la decisión de hacerlo, mientras que hay algunos otros que tomaron la decisión opuesta a. Obviamente hay situaciones que a veces salen de nuestras manos, ¿no? Hay situaciones que tenemos que prever, que tenemos que cumplir, que no podemos omitir, y en este caso es entendible, pero cuando solamente es decisión nuestra y nos dejamos ir por algún impulso, por algún deseo de hacer otra cosa que quizás es menos relevante, en este caso pues es necesario que seamos críticos y que sepamos cuál es la decisión que me va a llevar por el rumbo correcto a los objetivos que yo tengo planeados. Entonces, como dice aquí mismo en esta reflexión que les he colocado en la guía, que es recomendable que ustedes se delimiten, que ustedes piensen, que ustedes proyecten objetivos, metas claras,
sobre los que basar estas decisiones. ¿Por qué? Porque de esa manera van a reconocer cuáles son las más efectivas para llegar a este fin. ¿Sí? Si usted dice, por ejemplo, a corto plazo, mi objetivo, mi meta es pasar el cuarto periodo en limpio, no dejar ninguna materia. Entonces, sus decisiones en cuanto a conexión a las clases, en cuanto a responsabilidad y puntualidad, en cuanto a la entrega de tareas, en cuanto a involucrarse con sus compañeros para trabajar, en cuanto a estudiar para los exámenes, todas estas cosas deberían de ir orientadas a eso. ¿Sí? A pasar en limpio. Entonces, no tiene sentido que yo tenga un objetivo, una meta, si mis acciones o mis decisiones van a ir orientadas a otra cosa totalmente opuesta, porque obviamente no voy a obtener ese resultado. Entonces, en ese sentido, pues, hacer conciencia en ustedes que en la medida de lo posible tomen las decisiones más adecuadas. Si tienen alguna duda en algún momento y quieren pedir consejo, ayuda de un mayor o de quien sea, hágalo, pero también fundamente su criterio, ¿sí? Y aprenda a tomar las mejores decisiones, porque llegará un momento en el que usted solo va a tener que inclinarse por X o Y cosa y las consecuencias positivas o negativas al final serán para usted. Así que desde ya aconsejarles eso, piensen, reflexionen, analicen pros, contras y de esa manera pues sus resultados en cuanto al logro de objetivos serán siempre el éxito. Ahora vamos a la parte de la lectura mecánica. La vez anterior leímos la primera parte del Viejo y el Mar, leemos un fragmento nada más. Ahora vamos a leer otra parte desde aquí donde dice Santiago, que ya prácticamente es un diálogo y vamos a llegar hasta entre pescadores. Por cuestión de tiempo no vamos a leer mucho porque necesito avanzar también con el tema y estaba revisando, creo que ya comenzamos con la segunda ronda, si no recuerdo mal, la última persona que leyó fue Jade. Entonces, de ser así, pues estamos con primero F. Henry no está conectado, Emilia tampoco. Entonces, Annelies, ¿será que me puedes ayudar con la lectura de este día, hija, por favor? Sí, señor, está bien. Vale, perfecto. Y entonces vas a empezar desde donde dice Santiago hasta donde yo he marcado en amarillo aquí abajito, por favor. Ok, señor. Dice, Santiago, le dijo el muchacho, trepando por la orilla desde donde quedaba varado el bote. Yo podría volver con usted. Hemos hecho algún dinero. El viejo había enseñado al muchacho a pescar y el muchacho le tenía cariño. No, dijo el viejo, tú sales en un bote que tiene buena suerte, sigue con ellos. Pero recuerde que una vez llevaba 87 días sin pescar nada y luego cogimos peces grandes todos los días durante 3 semanas. Lo recuerdo, dijo el viejo, y yo sé que no me dejaste porque hubieses perdido la esperanza. Fue papá quien me obligó. Soy un chiquillo y tengo que obedecerlo. Lo sé, dijo el viejo, es completamente normal. Papá no tiene mucha fe. No, pero nosotros sí, ¿verdad? Sí, dijo el muchacho. ¿Me permite brindarle una cerveza en la terraza? Luego llevaremos las cosas a casa. ¿Por qué no? Dijo el entre pescadores. Muy bien, Annelies, muchísimas gracias, hija, por ayudarme con la lectura de este día. Si se fijan, hemos leído un fragmento chiquito por cuestión de tiempo, pero nos estamos dando cuenta del apego o de la relación que teníamos o que existía entre el viejo y el muchacho, que aún pues no aparece su nombre, más adelante lo descubrimos, ustedes obviamente ya lo saben, ya lo sabemos porque la obra ya se leyó, entonces estamos hablando de Manolín. Y estamos hablando también, tomando en cuenta la primera parte de la lectura, del momento en el que el viejo estaba ya un poco preocupado y convencido de que estaba salado porque no había pescado pues nada en 85 días y el niño quería ir con él, más él le decía que no, que se quedara mejor en un bote con suerte o en un barco en el que pudiera pescar y que obtuviera alguna ganancia y no estar perdiendo el tiempo con él. Y en esa disyuntiva estaban, ¿verdad? En que el muchacho pues quizás sentía alguna especie de agradecimiento o de apego con el viejo, más el viejo quería pues también no negarle la oportunidad al muchacho de obtener mejores ganancias y de aprender mucho más en un bote en el que sí se pescara. Ahora voy a dejar de compartir esto y nos vamos a la presentación
Recordarles en el caso de la presentación, pues que en algún momento yo les voy a mostrar qué páginas de libros son las que vamos a utilizar para estudiar para el examen, porque yo aquí les estoy dando los elementos más esenciales y les estoy explicando lo básico para poder avanzar y no estancarnos demasiado, así estuviéramos leyendo cosa por cosa literal lo que el libro nos dice. Ya habíamos trabajado en la portada de la unidad número 8, que es literatura del siglo XX, específicamente España en el mundo. Luego habíamos anotado el tema, que es la cultura y sociedad de la España del siglo XX, y este es la tabla de contenidos, digamos, o el índice, si lo queremos llamar así, de los subtemas que íbamos a cubrir o de los subtemas que vamos a cubrir. Entonces, en ese aspecto ya habíamos cubierto o ya habíamos hablado del contexto histórico español, del periodo de entreguerras, de la dictadura a la guerra civil, del franquismo a la democracia. Ahora nos toca ver la renovación literaria de las vanguardias y la influencia de las vanguardias en España. Estas dos cosas son las que vamos a cubrir y luego al final traigo un video, que ojalá que nos alcance el tiempo para verlo, donde hay una especie de resumen de toda esta parte contextual, de toda esta parte de la cultura, la sociedad, el contexto histórico, el contexto político, el contexto social, y de esa forma pues nos va a salir mucho más o nos va a quedar mucho más clara la comprensión del tema. Entonces, vamos a empezar con la parte de la renovación literaria, específicamente las vanguardias en España. Creo que del tema de las vanguardias no es necesario, y no lo voy a hacer, un repaso o una profundización tan grande en cuanto a hablar de las vanguardias, porque este fue un tema que cubrimos de manera detenida y de manera detallada en la unidad anterior. Entonces, yo sé, estoy segura y confío en ustedes que saben qué son las vanguardias, por qué surgen las vanguardias, de dónde viene ese nombre, y cuáles son las características, así como también recuerdan y conocen cuáles son los ismos que cubren o que abarca el vanguardismo. Entonces, en este caso, vamos a fijarnos de qué manera es que la vida cultural y literaria de España se vio influenciada por las vanguardias que habían estado ya en boga y que se habían vuelto famosas en la Europa en general. Entonces, lo primero que vamos a retomar es la influencia de las vanguardias europeas. Quiere decir esto que los artistas españoles se empiezan a reunir, empiezan a generar grupitos y establecen contacto con artistas franceses, alemanes, rusos, estadounidenses, que eran los que estaban quizá un poco más arraigados a la parte de las vanguardias y empiezan a enriquecerse con estas características, con estas normas. Normas me refiero a no que ellos tuvieran reglas, porque si se acuerdan los vanguardistas, sus reglas eran no tener reglas, entonces eran libres en su totalidad, pero sí más o menos a ir conociendo las tendencias. Entonces hay varios artistas españoles que se ven interesados y que dicen, hey, las vanguardias no están tan mal, la idea que tienen sobre las vanguardias está bien, nosotros queremos ajustarnos o queremos seguir o queremos adherirnos a esto y practicar algunas de ellas. Entonces, los españoles empiezan a incursionar en el mundo de las vanguardias y eso también los lleva a otra de las cosas, que es tomar el arte como parte del gobierno republicano. Quiere decir esto que una de las apuestas más fuertes de este gobierno fue ampliar la cobertura de la educación, y esto lo hicieron desde la perspectiva del arte, es decir, llevar el arte al pueblo. Pero a veces el problema es que la población no aceptaba con facilidad esta estética de las vanguardias. Había varios que se rehusaban y que decían en algún momento que eran demasiado locos o demasiado disparatados, o que estas tendencias eran demasiado alejadas de la estética normal, digamos, que se manejaba. Entonces, en este caso, pues tenemos que decir o tenemos que mencionar que el gobierno intenta cambiar estas tendencias. Algunos pobladores sí la toman en cuenta, sí dicen, está bien, démosle, cambiemos, ya innovemos, mientras que otros se intentaban seguir apegando a lo que se venía manejando desde antes. Los artistas se plantean o se proponen en defensa de la República.
cuando nosotros estamos en este periodo, ¿se acuerdan que en el siglo XX estamos hablando de un periodo de entreguerras, ¿no? Y ayer decíamos también que en España se da la famosa guerra civil. Entonces, con el inicio de esta guerra civil, muchos intelectuales, muchos artistas empiezan incluso a alistarse o a incluirse en el ejército y se convirtieron en combatientes. Entonces, no vemos aquí a los artistas distanciados de la política, sino que al contrario, metidos en la política, ¿sí? Tomando en cuenta ciertos elementos de la política, llegando incluso a combatir. Eran literatos, pero desde el campo de batalla, ¿sí? Por ejemplo, García Lorca, que lo vamos a ver más adelante en algunas de las generaciones que vamos a ver, la del 27, Federico García Lorca, que ustedes lo conocen porque hemos hablado de él en más de una oportunidad durante el año. Hay algunos que no se unieron directamente, pero que fueron víctimas de la situación. Entonces, en el caso de él, pues ya sabemos que fue ejecutado y por ser de izquierda y por ser homosexual. El punto es que los artistas empiezan a tener una relación directa con la parte política. No lo vemos distanciado y como parte de las vanguardias también tenemos esta incursión, o algo novedoso, algo de cambiar. Si hemos estado siempre alejados de esto, hoy nos vamos a meter. Si hemos estado callados respecto a esto, hoy no vamos a callar. Entonces empieza a darse ese cambio. Pero resulta ser que no siempre esto fue positivo. ¿Por qué? Porque se da el exilio, la cárcel o la muerte. Esto suena bastante sad, bastante trágico, bastante, digamos que no tan positivo, pero muchos artistas a veces tuvieron que ver exiliados. Por ejemplo, si mencionamos algunos autores, podría decir Rafael Alberti, que los vamos a ver más adelante cuando veamos específicamente las generaciones. Luis Cernuda, algunos murieron en el exilio, o sea, salen de España, se van a morir a otros países, otros fueron capturados, otros fueron encarcelados. ¿Por qué? Por lo mismo que yo acabo de decir, que ellos se estaban metiendo en el ámbito político y obviamente a la oposición o al gobierno, a quien sea que estuviera en el poder, no le iba a gustar que nadie les estuviese criticando. Entonces, es cuestión de lógica, ¿sí? Si estamos, por ejemplo, en un periodo de dictadura, que ya vimos que en España sí hubo una dictadura también, ¿a quién le va a gustar que estén criticando su gobierno, su forma de actuar, su forma de proceder? Entonces se toman represiones. Esta represión, este exilio, este meter a la cárcel a la gente o este incluso ejecutar a los artistas lo lleva a muchos de ellos a exiliarse, es decir, no, mejor me voy. Así como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad? Mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Y después de la dictadura de Franco, hubo algunos que regresan a España, que es donde se viene la parte del acomodamiento. Algunos que no murieron en el exilio, algunos que no fueron asesinados, regresan a España y todavía estábamos, digamos que en ese periodo de transición, en esa dictadura, para formar parte de alguna corriente conservadora que se intentaron mantener en el anonimato, o sea que no se conociera quién escribía eso, ¿sí? Obviamente está claro que por temor a las represiones, ¿no? Y algunos especialistas llaman a esta situación la parte del páramo cultural, que es una época que estuvo marcada por la represión y la censura. O sea, calladitos nos vemos más bonitos. Mejor no hablo, mejor no critico porque corro peligro, porque me puede ir mal, porque algo me puede suceder si yo estoy criticando, cuestionando las cosas que el oficialismo nos dice. Y luego también tenemos la apertura. Cuando el dictador muere, este periodo de apertura es como una nueva oportunidad, ¿sí? Para crear el arte. Es como, se ha terminado este periodo de censura, se ha terminado este periodo de represión, este periodo de temor, de estar callados, y ahora sí, veamos de qué manera hacemos arte, ¿sí? Volvamos del exilio, si yo estaba exiliado en México, en cualquier otro país europeo, de donde sea, yo regreso a mi país, yo regreso a España y he aprendido algo fuera. He adquirido experiencias, las vivencias de otro lugar, de otro país, me han hecho entender ciertas cosas, me han hecho cambiar de perspectiva, me han hecho escribir en el exilio. Entonces ahora yo voy a aportar a la literatura de mi país. Entonces todas estas cosas
que tienen que ver o que directamente tienen una relación con la parte política, social, económica, repercute en los autores. Las vanguardias influyen porque está la tendencia y obviamente los españoles en esta apertura que intentan tener después de lo más difícil o de lo más cruel de este aspecto sociopolítico, entonces dicen, bueno, entonces hagamos algo. Y las influencias de las vanguardias también llegan a España. Ustedes saben que hay muchos sismos y los mencionamos en la unidad anterior, pero hoy no los vamos a mencionar todos, sino que vamos a mencionar las vanguardias que más se desarrollaron o las que más pegaron, en el buen sentido de la palabra, en España. Tenemos en el caso del creacionismo, ya sabemos que el creacionismo es aquelismo que fue propuesto por un chileno. Vamos a ver si alguien se acuerda el nombre de la persona o el nombre del creador o el nombre del iniciador del creacionismo. Ya sea que activen el micrófono y me digan o que lo escriban en el chat. ¿Cómo se llama el iniciador o el máximo representante del creacionismo? Vicente Huidobro. Muy bien, perfecto, Vicente Huidobro, exactamente. Entonces, el creacionismo es aquelismo que fue planteado, que fue creado, fue propuesto por Vicente Huidobro y decían que ellos eran dioses. ¿Se acuerdan que se creían pequeños dioses y que ellos creaban el arte como la naturaleza crea un árbol? Pues resulta ser que en España el creacionismo llega y el representante del creacionismo en España, no el único, pero sí de los más destacados, fue Gerardo Diego. Luego vamos al surrealismo. Ay, del surrealismo, ¿quién es el máximo representante o quién es el iniciador del surrealismo? ¿Me podrían decir el nombre? ¿Quién fue el que escribió, el que hizo el manifiesto surrealista? Que tiene que ver con el subconsciente, ¿se acuerdan? El subconsciente, los sueños, aquellas cosas que pueden parecer raras o ilógicas, pero que en algún momento tienen una explicación, tienen un sentido. Vamos a ver quién es el iniciador del surrealismo. Voy a ver, estoy revisando el chat también, por si alguien me lo escribe. Ese está difícil, ¿verdad? El del surrealismo está más difícil. El de creacionismo está más fácil. Usted tiene su cuaderno ahí, su libro, ¿verdad? Entonces, si en algún momento, ya se me olvidó, búsquelo, acuérdese que esto se lo puede evaluar en el examen. Imagínense, les pregunto eso en el examen. Ya estamos repasando, ¿no? Ya estamos abriendo las perspectivas para saber lo que la seño puede preguntar en el examen. Vale, les voy a dar una pista. El nombre empieza con A. El primer nombre de este señor empieza con A. André Breton. Ajá, muy bien, Diego, exactamente. Y Annelies también lo había escrito casi simultáneo. André Breton es el iniciador del surrealismo. Acuérdense, el surrealismo es el que tiene que ver con el subconsciente, con los sueños. De hecho, la metamorfosis en alguna parte, en algún momento, la podríamos encajar ahí. Y en España, el máximo representante o uno de los más destacados representantes del surrealismo fue Vicente Aleixandre. Ojo con ese nombre, no es Vicente Alexander, es Aleixandre, así como está ahí. Luego el futurismo. El del futurismo es raro el nombre, porque tiene que ver, o es italiano ese ismo. ¿Quién es el iniciador o quién es el creador del manifiesto futurista? La velocidad, las máquinas, la industria, la percepción de la velocidad, de los cambios provocados por la revolución industrial. Empieza con F, el nombre de este señor. Filippo Tommaso Marinetti. Perfecto, muy bien, Jade. Filippo Tommaso Marinetti es el representante del futurismo a nivel general, ¿verdad? Como ismo europeo que ya se había gestado. Y en España tenemos a Pedro Salinas. Y el último de los ismos que tuvo mayor impacto en España es el cubismo.
Y del cubismo, ¿a quién podemos mencionar? ¿Se acuerdan que ahí habíamos mencionado los caligramas también? Y decíamos que había un representante también de los caligramas o el creador de los caligramas. Y mencionábamos ahí también a Picasso. ¿Alguien se acuerda de quién es este señor que tiene que ver con los caligramas y con el cubismo? El nombre comienza con G y el apellido. Guillaume Ajá, Apollinaire. Creo que así se exacto. pronuncia. Muy bien. Guillaume y se escribe Apollinaire, ¿verdad? Uno lo puede decir, normalmente decimos Guillaume Apollinaire, pero si se escribe Apollinaire lo podemos decir así. Este señor tiene que ver con el cubismo y en España, bueno, el cubismo está de más explicarlo, ¿verdad? Ya sabemos que se va bastante por la parte pictórica, que tiene mucho que ver con las figuras geométricas, la parte descriptiva, la parte de las perspectivas. Y en España el representante o el que más se metió a esta parte fue Gerardo Diego. Entonces, a lo que llegamos o en lo que vamos a ubicarnos es que así como las vanguardias se pusieron de moda o se volvieron famosas o se volvieron tendencia en Europa en general, pues España no se queda atrás. No quiere decir que solo estos cuatro ismos se dieron en España, no, probablemente se dieron más, o sea, se dieron los otros, pero quizás fueron en menor medida. Cabe mencionar que en el caso de estos representantes que están viendo ahora ustedes en la presentación, cada uno de ellos tuvo diferentes representaciones literarias, o sea, escribieron textos que tuvieran que ver con ese ismo. En el caso de Gerardo Diego, ustedes cuando ya lean o nos vayamos a la parte del libro, hay diversos textos. En el caso de Gerardo Diego se le conoce por la fábula de X y Seda. En el caso de Vicente Aleixandre por un poema llamado Siempre. En el caso de Pedro Salinas por Bujías y en el caso de Gerardo Diego por Canción Fluvial. Estos son ejemplos o son muestras de textos o de títulos que ellos crearon siguiendo, respetando el vanguardismo. Entonces, a lo que llegamos es que también en España hubo un deseo de renovación y obviamente un deseo de salir de la situación tan difícil que habían pasado tras un periodo de guerra, de dictadura, aparte del franquismo y todas estas cosas que obviamente generaron una desestabilidad tremenda, ¿verdad? Entonces, en España, pues no se quedaron atrás las vanguardias. Ahora, cuando hablamos de fin de siglo, estamos hablando de los últimos años del siglo XIX, el realismo entró en una fase de agotamiento. Y aquí hay que mencionar algo también, y es que en Hispanoamérica, ojo, acá en nuestro continente, surge un movimiento estético que se llamó modernismo. Y este modernismo estuvo representado o se le atribuye el privilegio, se le atribuye esta situación a Rubén Darío. Él es nicaragüense, fue nicaragüense. Pero resulta ser que este movimiento que se llamó modernismo y que muchos incluso lo relacionan con esta misma algidez que tenían los ismos, porque si se fijan, termina en ismo también, modernismo, surge en Hispanoamérica, pero se extiende y llega hasta España. Entonces, aparte de las vanguardias que ya mencionamos, el creacionismo, el surrealismo, el cubismo y la parte del futurismo, también se da el modernismo. Entonces, aparte de esos, el modernismo, gracias a Rubén Darío, a sus aportes, tomando en cuenta y considerando que Francisco Gavidia, que es un salvadoreño que también tuvo mucho que ver con esta creación o con la creación de esta corriente, hacen que llegue a Europa, hacen que llegue a España en específico, y a las personas o muchos autores españoles dicen, hey, me llama la atención, sí, yo quiero también ajustarme a. Tenemos del modernismo en España a Salvador Rueda, a Manuel Machado, a Antonio Machado y a Juan Ramón Jiménez. Estos son españoles que se ajustan o que cultivan el modernismo. O sea que no siempre los movimientos o las tendencias son primero Europa y después Hispanoamérica. Es el común denominador, pero el modernismo no. El modernismo surge aquí, surge en Hispanoamérica y luego pues llega con sus características, con sus premisas a España. Y también se cultiva en España el modernismo. Y ahora vamos a ver el video que les mencioné. Cuando terminemos de ver este video, pues terminamos la clase. Es prácticamente historia
y se va a retomar o se van a mencionar muchas de las cosas que explicamos ayer, pero es para terminar, digamos, de afianzar este tema. Así que les pido que pongan atención y luego, pues, si hubiera alguna duda y no la alcanzamos a hacer o a externar hoy, pues, lo hacemos en la siguiente clase. La España del siglo XX estuvo marcada por 4 grandes etapas. Comenzaremos con la crisis de la Restauración y la Segunda República Española, y seguiremos con la Guerra Civil y su principal consecuencia, el franquismo. En 1902 comenzó la crisis de la Restauración, caracterizada por los intentos de reformar el régimen desde el poder. A pesar del esfuerzo de los gobiernos conservadores y liberales, la renovación del régimen no fue posible debido a la corrupción interna, la presión de los nacionalismos y el violento clima social, con sucesos como la Semana Trágica de Barcelona y el asesinato de Canalejas llevándolo a su descomposición. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos de los ingresos de los sectores industriales no llegaron a las clases humildes, lo que provocó graves tensiones sociales, que derivaron en la crisis de 1917. Esta tuvo profundas consecuencias sociales, militares y políticas. Entretanto, los nacionalismos catalán y vasco exigían su autonomía, y España perdió la colonia de Marruecos. En enero de 1930, el dictador Primo de Rivera presentó su dimisión ante Alfonso XIII, volviendo a la monarquía, aunque brevemente, puesto que las elecciones municipales dieron victoria a los republicanos, proclamándose así la Segunda República Española el 14 de abril de 1931. La República se dividió en 3 períodos bien diferenciados. El bienio reformista. Republicanos y socialistas formaron un gobierno de coalición presidido por Manuel Azaña. Fue el periodo más estable y en el que se creó la Constitución, que reúne una serie de reformas como el sufragio universal y por primera vez el derecho al voto de la mujer, el establecimiento de una nueva distribución de la tierra, el autogobierno de las regiones, la construcción de miles de escuelas y una sociedad laica, aprobándose la libertad de culto, el matrimonio civil y el divorcio. El Bienio Negro. El rechazo a las reformas creó una violenta oposición al gobierno, que provocó la dimisión de Azaña y la convocatoria de elecciones. El Partido Radical, liderado por Alejandro Lerroux, asumió el gobierno, anulando la labor reformista. Se extendió un movimiento revolucionario cuando la CEDA tomó cartas en el asunto. En Asturias se produjo la Revolución de Octubre de 1934. En Cataluña, los nacionalistas instauraron un gobierno autónomo federal. En el resto de España, la huelga general fracasó por falta de coordinación. El ejército contraatacó dejando miles de víctimas y sometiendo a Asturias y Cataluña. Mientras tanto, en asuntos políticos, la CEDA reforzó su papel en el gobierno y la izquierda trató de frenar el ascenso del fascismo. Victoria del Frente Popular. Mediante acuerdos políticos se formó el Frente Popular. En febrero de 1936 ganó las elecciones y Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República. El nuevo partido pretendía seguir con las reformas del primer bienio y promulgar una amnistía general para los presos políticos. Algunos militares y organizaciones de extrema derecha comenzaron a conspirar para dar un golpe de Estado. El desorden y la violencia se extendieron por España. En julio de 1936, los asesinatos en Madrid del Teniente Castillo, militante del PSOE, y por consecuencia del líder conservador Calvo Sotelo, fueron el principio de la sublevación militar que derivaría en la Guerra Civil. Comienza así la tercera etapa de la que hablaremos. En junio de 1936 se produjo la sublevación del Ejército de África al mando del general Franco, que fue respaldado por los opositores del Frente Popular. El golpe militar no logró tomar el poder de forma rápida, lo que produjo una ruptura entre la España republicana y la llamada España nacional, que desembocó en una larga y sangrienta guerra civil. Amplios sectores populares se movilizaron en defensa de la República. Junto con Cataluña y el País Vasco, la mayor parte del ejército se sumó a la sublevación. Francia e Inglaterra impulsaron un comité de no intervención para evitar que se suministrase armamento a ninguno de los dos bandos. El bando sublevado recibió ayuda inmediata de la Alemania nazi, la Italia fascista, Portugal e Irlanda. La España republicana fue apoyada por la Unión Soviética y México, que pretendían detener el auge del fascismo en Europa. En los principios de la guerra, las fuerzas estaban equilibradas. Durante el verano de 1936, el ejército sublevado se lanzó a la conquista de Madrid desde 2 frentes. Al sur, cruzaron el estrecho de Gibraltar, buscando una victoria rápida y la toma del poder. Desde el norte, las tropas también avanzaron hacia la capital. Ni unas ni otras pudieron tomar Madrid, por lo que cambiaron de estrategia y las tropas sublevadas en Toledo quedaron sitiadas en el Alcázar. A principios de 1937, las tropas nacionales fracasaron en su intento de aislar Madrid desde los frentes del Guadalajara y del Jarama, aunque conquistaron Málaga. En abril se produjo el bombardeo de Guernica, dejando numerosas víctimas civiles. En verano se produjeron las batallas de Brunet y Belchite. El bando sublevado conquistó Bilbao, Cantabria y Asturias, por lo que se centró en el frente de Aragón, como preparación para el asedio producido en Madrid en noviembre. En diciembre se inició la batalla de Teruel.
En 1938 se produjo la batalla del Ebro y los sublevados lanzaron una ofensiva definitiva sobre Cataluña. A principios de 1939 miles de personas huyeron de España y fueron confinadas en campos de refugiados del sur de Francia. El desplome definitivo del bando republicano provocó la caída de Madrid y Valencia. El 1 de abril de 1939 el bando rebelde anunció la victoria de la España nacional. El general Franco fue confirmado como jefe de Estado. El caudillo impuso un régimen autoritario inspirado en los principios del fascismo. En la posguerra, la población civil se convirtió en el objetivo de los ataques militares. Murieron más de 500.000 personas y muchos refugiados tuvieron que exiliarse en países como Francia, México y Argentina. El régimen de Franco emprendió una dura represión contra todo sospechoso de haber apoyado al gobierno de la República. Esta represión ahondó el horror y la división ideológica del país en dos Españas, algo que perduró durante la dictadura franquista. El Estado franquista adoptó los símbolos de la falange, el saludo fascista, el himno de cara al sol y la camiseta azul de tipo paramilitar. El nuevo régimen político acabó con la división de poderes, la Constitución, las libertades individuales, los partidos políticos y toda institución de representación ciudadana. Franco pasó a detentar el poder ejecutivo y legislativo. En 1937, todos los grupos políticos franquistas quedaron unificados en un nuevo partido, el Movimiento Nacional. En 1942 se crearon las Cortes, pero no tenían poder decisorio. Representaban a los sindicatos, los municipios y las familias. En ausencia de una constitución se promulgaron las leyes fundamentales del reino. La derrota de la Alemania nazi y de la Italia fascista en la Segunda Guerra Mundial dejó a Franco en desprovisto de sus principales aliados. En 1946 la ONU condenó el fascismo, por lo que España quedó aislada internacionalmente. El régimen fascista se vio obligado a moderar su imagen exterior y accedieron al poder miembros católicos, inaugurando la etapa del nacionalcatolicismo. España se definió legalmente como un reino, y el Fuero de los Españoles de 1945 se presentó como una especie de Carta de Derechos Individuales. En los años 50 se rompió el aislamiento internacional, y en 1955 fue admitida en la ONU. El franquismo promovió la autarquía, cuyo objetivo era lograr la autosuficiencia frente al exterior. Los resultados fueron la escasa producción que obligó al racionamiento de alimentos y la disminución de la actividad económica. En 1956 la crisis se agudizó, por lo que surgieron disturbios universitarios y huelgas. Franco nombró como miembros del gobierno a jóvenes economistas que diseñaron una nueva política. Inició así una nueva etapa, el franquismo desarrollista, durante el cual se desarrollaron nuevos núcleos industriales en el norte. La agricultura tradicional se transformó a una agricultura moderna en la que se ampliaron los regadíos, se incrementó la mecanización y el uso de fertilizantes. La ocupación del sector agrario se redujo, mientras que la de los sectores secundarios y terciarios aumentó. Franco impuso la ley orgánica del Estado que aseguraba la continuidad del régimen tras su muerte. La clase política franquista estaba dividida entre los aperturistas, que reclamaban la evolución del régimen hacia el liberalismo y el pluripartidismo, y los inmovilistas de ultraderecha, que rechazaban los cambios. Luis Carrero Blanco ejerció como presidente entre junio y diciembre de 1973, promoviendo el desarrollo económico. En el ámbito internacional, reafirmó la posición española mediante los acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea. En 1973, Carrero fue asesinado por ETA, un grupo terrorista de ideología marxista. El nuevo presidente del gobierno fue Carlos Arias Navarro. En su mandato se volvió al inmovilismo, en un contexto económico y político de gran tensión. En 1973 se produjo la crisis internacional del petróleo, que provocó una grave crisis económica. La conflictividad obrera creció con huelgas y manifestaciones, que fueron reprimidas duramente por el gobierno. Entre las fuerzas políticas que luchaban por la democracia se formó en 1975 la Plataforma de Convergencia Democrática, que permitieron mejorar su estrategia antifranquista. Los grupos terroristas comenzaron una fuerte ofensiva y se incrementaron los sectores antifranquistas, a lo que el gobierno respondió con dureza. 13 países retiraron a sus embajadores ante la negativa de Franco de conmutar las penas de muerte, lo que produjo el aislamiento político del régimen. El 20 de noviembre de 1975, Franco falleció, comenzando en España el periodo de transición a la democracia. Españoles, Franco ha muerto. Muy bien, ahí teníamos ese video de explicación. Sé que hay algunos aspectos que están bien puntuales, ¿verdad? En ese sentido, no se vayan a preocupar, que tampoco les voy a preguntar en el examen todas estas situaciones, sino que es más bien para ver la situación de convulsión, de cambios y de inestabilidad de la que estamos hablando o de la que hemos estado mencionando que España pasó, y cómo es también que esta situación de alguna manera orilla o decanta a los escritores a inclinarse por la parte de las vanguardias. Así que con esto, chicos, hemos terminado este tema.
La próxima semana nos volveremos a reunir para avanzar ya con la parte de las generaciones, la del 98 y la del 27. Así que les agradezco mucho a quienes se conectaron. Gracias por la asistencia, gracias por la participación. Y bueno, desde ya desearles un feliz Día del Niño. Si no, nos reunimos el viernes en alguna dinámica o en alguna actividad. Y si no, pues ese día los voy a volver a felicitar. Que tengan un bonito día, bueno, una bonita tarde porque ya estamos terminando la jornada. Y bueno, seguimos en contacto. Hasta luego, chicos. Adiós, señor, muchas gracias. Señor, gracias, feliz tarde. Bueno, hijos, gracias a ustedes. Feliz tarde para todos. Gracias, señor. Feliz tarde. Bueno, hija, gracias igualmente. Feliz tarde. Adiós, señor, gracias. Bueno, Diego, hasta luego.